esta noche vamos a continuar, amados hermanos, con estas enseñanzas que hemos tenido en la carta a los romanos, la epístola a los romanos. Qué bueno poder contar con todos los hermanos que han hecho todo este ciclo. Aquellos que no han estado en otras de las enseñanzas, ya llevamos varias enseñanzas, creo que más de un año, y ya vamos en el capítulo 15. Esta noche vamos a abordar desde el versículo 13 en adelante. Entonces, hermanos, los que no han podido escuchar, ustedes saben que tenemos una página, en esa gracia y amor de Dios, tenemos una página web, el www.estiempodecosecha.com. Allí tú puedes ir a las enseñanzas si tú quieres volver a retomar desde el capítulo 1, porque este estudio lo hemos estado haciendo capítulo a capítulo, versículo a versículo. Entonces ahí tú puedes ir a la página y poder ver entonces lo que hemos estado viendo y tratando. Hemos tenido una nota, una continuidad, hemos sido perseverantes en el Señor, hemos estado trabajando y esta noche vamos a seguir trabajando. Trabajemos, dice el Señor, no en lo que perece, sino en lo que a vida eterna permanece. O sea que cuando usted dedica y saca este espacio de tiempo, estamos trabajando juntos, porque estamos haciendo minería espiritual. Estamos trabajando arduamente en tratar de entender la profundidad de las cosas que el Señor quiere decirnos. Y todos vamos a trabajar esta noche, entonces, en aquella cosa que el Señor quiera enfatizarnos a través de lo que vamos a continuar tratando en la carta de la epístola a los romanos. Estamos en el capítulo 15 y decíamos que el capítulo 15 no pierde la idea del capítulo 14, ¿no? Pablo viene hablando en el capítulo 14 de recibir al débil en la fe. Está hablando de los débiles en la fe y está hablando de los fuertes en la fe. Porque hay unos débiles en la fe y hay unos fuertes en la fe, ¿no? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el apóstol Pablo. Y creo que cuando él habla de los débiles y habla de los fuertes, se está refiriendo también a edades espirituales. Se está refiriendo a hermanos que todavía no han alcanzado alguna madurez, son débiles, y otros que tienen mayor madurez para entender con mayor amplitud de corazón las cosas del Señor. Y dice Pablo que los romanos tenían problemas y conflictos como siempre van a haber donde se reúnen los seres humanos. Pero ¿qué es la iglesia? Pero la iglesia es el lugar donde se reúnen los hermanos. Nosotros nos reunimos en torno al Señor Jesucristo y la iglesia la conformamos cada uno de nosotros que somos piedras vivientes. La iglesia no es un local, la iglesia no es un templo, la iglesia no es el sitio externo, la iglesia somos los hijos de Dios que como piedras vivientes nos acercamos y nos reunimos en cualquier lugar. Y cuando nos reunimos los hijos de Dios, pues vamos a ver que hay diferentes situaciones que se presentan. A veces, en las cosas que no son fundamentales, hay diversas formas de ver y asumir las cosas. Eso de ver las cosas, como le digo, no en lo que es fundamental. Hay cosas que son fundamentales de la doctrina de Jesucristo, de la enseñanza de Jesucristo. Pero hay otros asuntos que no son tan centrales, que tienen que ver con la madurez, el entendimiento de los hermanos, y lo que Pablo está diciendo es que cuando hayan esas diferencias, cuando un hermano se encuentre en una diferencia con otro en esos asuntos que no son centrales, pues que no entremos en contiendas, porque el entrar en contiendas, el entrar en enojos, el entrar en disputas y el entrar en situaciones que generen conflicto, y ese conflicto genera que lastimosamente entramos en el terreno de la carne. Porque si usted está en la carne y su hermano está en la carne, imagínese usted tratando algún asunto, carne con carne, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la carne se encuentra con la carne? ¿Qué sucede, hermano? Hay división. Exacto, hay división. ¿Qué más? Pleitos y contiendas. Pleitos y contiendas. Sí. ¿Le ha pasado a usted? Claro que le ha pasado. Y a usted le ha pasado no necesariamente cuando usted se reúne con los hermanos, cuando usted llega de la reunión santo con esa aureola brillante en su cabeza y llega a su casa y llega ahí a su hijo que no está en el Señor, o a su esposo o a su esposa que no está en el Señor,
Y usted viene santo, relumbrante, y viene allí la contienda. Y entonces, si usted entra en el terreno de la carne del otro que está allí en la carne, pues se formó la pelea, se formó la disputa. Oh, pero si yo vengo verdaderamente del Espíritu, pues yo no debería entrar en el terreno de la carne. Eso es madurez, ¿no? Eso es madurez, que podamos vencer por el Espíritu. Y lastimosamente tenemos que decir que somos bajados de nuestro nivel, somos bajados y entramos en el terreno de la carne. Eso es como lo más naturalmente que pasa y que es lo que el Señor quiere enseñarnos. Y justamente en el ámbito de la iglesia, en el ámbito cuando nos reunimos con los hermanos, pues Él nos quiere forjar para que aprendamos a estar siempre en una relación del Espíritu. Porque si yo estoy en el Espíritu y mi hermano está en el Espíritu, así tengamos algún punto diferente, creo que no se entra ni en contienda, ni en división, ni en pelea, ni en disensiones, ni en acaloramientos. Podremos debatir, podremos hablar y bueno, no pasó nada, porque no vimos algo como quisiéramos que el otro lo viera. En algunos asuntos, como le digo, hay asuntos en la Escritura que no son fundamentales. Entonces, en esos asuntos, de esos asuntos está hablando Pablo, y se encontraba Pablo con una iglesia como la iglesia en Roma, porque la iglesia en Roma estaba conformada por judíos creyentes, judíos que habían venido a Cristo, y por gentiles que también habían venido a Cristo. Unir esos dos mundos en una reunión, unir esos dos universos. Pues los judíos tenían mucho conocimiento, ¿no? De la ley y de las cosas de Dios, los gentiles no tanto. Entonces ustedes imagínense lo que se podría confrontar o lo que podría pasar en una congregación donde comenzaban a haber esas reuniones donde habían gentiles y donde habían judíos. Pues era complicado, ¿no? Complicado, si nos ponemos a pensar. Pero Pablo lo que está diciendo es que si usted ha crecido espiritualmente, si usted ha avanzado en el Señor, pues usted tendría que entrar en la madurez, y su madurez siempre está centrada en Cristo. En cuanto más haya de Cristo en usted y en cuanto menos haya de usted en usted mismo, pues vamos a ser hermanos más maduros. Todavía tenemos hermanos que se presentan, que están muy centrados en las cosas externas, todavía en las formas, en las cosas, y presentan conflictos, y esos conflictos generan acaloramientos. Los acaloramientos pueden generar que usted comience a ver rayado al hermano. El acaloramiento puede ser que usted no lo comience a ver bien. El acaloramiento puede hacer que se presente una fricción y que se pueda presentar también una división. Las grandes divisiones en la iglesia siempre se han producido por énfasis en algunas cuestiones doctrinales. Usted va a encontrar énfasis y divisiones en todo lado. Siempre va a encontrar divisiones. ¿Y por qué se produjo la división? No, porque es que él pensaba que tal cosa era así y este dijo que era de esta otra forma, que cómo se debería de tomar la cena, que si se debería de tomar con vino o si se debería de tomar con jugo de uva. Y este dijo que se podía tomar con pan sin levadura, y este metió allí un pan que tenía levadura. Que este dijo que si usted hacía su celebración, o que si usted quería dedicar el sábado, o que si usted quería dedicar el domingo, bueno, hay grandes confrontaciones a veces en esos asuntos. Pero para la gloria de Dios, pues está esta carta, la carta a los romanos, donde Pablo nos está diciendo, bueno, usted tiene que entender que estas cosas se van a presentar, y se van a presentar porque en la medida que los hermanos van avanzando espiritualmente, hay algunos que van a ser más fuertes en la fe, más crecidos espiritualmente, y hay unos van a ser más débiles, y al confrontarse en esos grandes, en esas grandes polarizaciones, pues no es que se presenten, ni no deberían de presentarse conflictos.
de esa magnitud. Por eso Pablo dice en el capítulo 14, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opinión. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuándo el Señor viene? ¿Cómo la iglesia se va a ir? ¿Antes, en medio o después de la tribulación? ¿Usted qué piensa de eso, hermano? Dígame a ver, ¿qué piensa de eso? Ah, bueno, que yo pienso esto. No, usted está equivocado. Así me ha pasado varias veces, ¿no? He tenido alguna relación con hermanos y cuando lo primero que me encuentro con ellos es haciéndome esa pregunta. Bueno, hermano, ¿y usted qué piensa? ¿El Señor va a venir por su iglesia antes, en medio o después de la tribulación? Bueno, tal vez yo le dé mi perspectiva y, no, hermano, usted está mal. Entonces ya eso es motivo para no tener relación conmigo. Y eso nos puede pasar, hermano, por esas circunstancias. Entonces Pablo está diciendo aquí, vayamos allá al capítulo 15 de la carta de los Romanos, ubiquémonos allí. Y mire lo que está diciendo, va a seguir enseñando Pablo acerca de ese asunto, ¿no? Versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Agradarse a sí mismo. Presta atención a esa frase. Cristo, estamos hablando del Hijo de Dios que está en el seno del Padre. Se despojó de ser Dios, no queriendo agradarse a sí mismo, se hizo hombre como nosotros, adquirió un cuerpo de carne y sangre como el nuestro para hacer la voluntad del Padre. Él no tenía, digamos, la necesidad, pero lo vino y lo hizo, porque él quería cumplir la voluntad del Padre y se identificó con nosotros en un cuerpo como el nuestro, sujeto, un cuerpo sujeto a las condiciones de la tierra en donde estamos, hermanos. Estamos en una tierra caída, estamos en una tierra que se está deshaciendo. Y él entró siendo Dios, no teniendo ninguna consideración a sí mismo, haciéndose como Dios, sino haciéndose hombre. Vino y se metió en un cuerpo, para vivir nuestra realidad, para meterse en nuestra realidad. Entonces, por eso dice Pablo, esto fue lo que Pablo vio. Esto fue lo que Pablo vio en su intimidad con el Señor. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿A dónde está apuntando Pablo? Al centro del evangelio, que es el mismo ejemplo de la vida de Cristo. Pablo nos va a hablar de lo que él vio en su experiencia. Él vio a Cristo, él vio la realidad de Cristo cuando vino y se hizo aquí hombre, vio esa realidad, entendió esa realidad. Cuando hablo de vio, hablo de revelación. Él tuvo la revelación de que Dios se hizo hombre y que Dios se hizo hombre y se hizo uno con el hombre para entrar en la realidad del hombre y se despojó a sí mismo, como él dice en la carta a los Filipenses. Cristo se despojó de ser Dios y vino en condición de hombre sujeto a las leyes naturales del hombre caído, y entró en nuestra realidad. Y él se sujetó a la realidad del Padre. Y entonces Pablo está diciendo, si eso hizo Cristo, si él es nuestro ejemplo, si él es el hombre que no se agradaba a sí mismo por considerar el bien de otros, porque Cristo lo hizo en función del bien nuestro. Él tenía que venir a adquirir ese cuerpo, esa naturaleza humana, para poder identificarse con nosotros y para poder en esa naturaleza poner fin al pecado. Entonces, al venir él en esa naturaleza, al estar en esa naturaleza, pues él entró en una realidad que no era la realidad que él vivió siempre, porque él siempre estuvo al lado del Padre como Dios en su trono, allá en el reino de Dios. Él ahora entraba en nuestra realidad del mundo caído y se sometió hasta la muerte, y la muerte de cruz. Entonces, fíjese usted que si ese es el ejemplo del Señor, que Pablo entendió esto en la revelación que él tuvo,
Cristo no se agradó, buscó el bien de otros. Él tomó el camino de la cruz. Y el camino de la cruz de Cristo no fue una experiencia de beneficio personal. No fue algo, ¿usted cree que la cruz para Cristo era de beneficio personal para él? Nada. Y el camino de la cruz para Cristo no fue tampoco algo gratificante para el yo. Nunca el camino de la cruz será gratificante al yo. Entonces, fíjese que Pablo está llevando esto de los problemas que tenemos con los hermanos, a veces en diferencias de opiniones, y te está diciendo Pablo, y nos está diciendo esta noche, ojo con el yo en medio de las cosas que estamos viviendo con los hermanos. Porque cuando el yo se mete en medio de estas situaciones con tus opiniones, y cuando el yo del hermano entra con sus opiniones, probablemente va a haber un conflicto. Preste atención a eso, hermano. Si en nuestra experiencia no estamos unidos a la vida de Cristo, porque tenemos que tener una experiencia de la vida de Cristo. La vida de Cristo no es religión. Cuando nosotros venimos al cristianismo, no nos unimos a una religión, no nos unimos a un grupo nuevo de cómo hacen las cosas de diferente, sino que nos estamos uniendo a una vida, a una realidad viva y orgánica. Estamos unidos ahora a Cristo y estamos ahora ligados a Él. Si no estamos unidos a Cristo, entonces estamos ligados a nosotros mismos. Y si estamos ligados a nosotros mismos, estamos ligados es a nuestro yo. Permanecemos en nuestro yo. La permanencia en nuestro yo no encuentra otra forma de vivir sino el de la autocomplacencia, la gratificación de una vida completamente centrada en nosotros mismos y una perspectiva egoísta de ver las cosas. ¿Cómo le parece? O sea que nos agradamos a nosotros mismos, ¿cierto, hermano? Sí, señora. Y a veces nosotros manejamos nuestros propios conceptos y opiniones sobre ciertas cosas que creemos que somos los que tenemos la verdad de esas cosas y las manejamos como si nosotros fuéramos los poseedores de la verdad en cosas que no son fundamentales, y con eso causamos divisiones entre los hermanos. Hay cantidades de asuntos. Ahora ustedes en el ciclo de conferencias que tuvimos estuvieron y escucharon a un hermano que hablaba del conflicto que generó el asunto de las vacunas en el 2020. Perdóneme que lo trate aquí, pero ese era un asunto de opinión, eso no era un asunto de doctrina fundamental. Y muchos hermanos se enojaron, descalificaron, muchos hermanos dijeron airadamente que aquellos que se habían puesto la vacuna, esa vacuna del coronavirus, que eran agentes engañados, que eran hijos de Satanás ya, que habían sido marcados. Terrible. Y que habían sido hijos del diablo y que había que orar por ellos para ver si el Señor les perdonaba su salvación. Usted puede imaginarse que llevar la salvación de nuestro Señor Jesucristo a una tontería como esas. Y hermanos eran energúmenos y se mantenían oyendo doctrinas de conspiraciones y metidos en ese mundo. El Señor no nos llamó a eso, hermanos. ¿Usted cree que usted se pone a trabajar en eso en su mente y a dónde va a terminar? No trabaje por lo que perezca. De eso no se trataba, hermano. Y el Señor permitió eso porque allí el Señor permitió ver muchos que estaban aprobados o no aprobados. Muchos que decían que estaban muy bien en el Señor y que eran maduros en la fe, quedaron desaprobados por eso. ¿Cómo le parece a usted?
Todavía, por ahí quedan resquicios, quedan algunos que todavía, perdónenme, vuelvo y le digo que hable de eso, pero eso se trató en el ciclo de conferencias acá, de cómo los hermanos, por unas cuestiones, bueno, si te pusiste la vacuna, amén, si no te la pusiste, amén, pero eso era motivo para que usted se dividiera de un hermano, para un motivo que peleara con un hermano, por un motivo para que usted descalificara a un hermano diciendo que ese hermano había entrado en la marca de la bestia y que ahora estaba destituido de la gloria de Dios. ¿Usted se imagina lo que generó eso? No puede ser. Muerte, ¿cierto, hermano? Muerte. Muerte, división, fractura, por un asunto meramente natural, humano, de opinión. ¿Estamos, hermanos? Y esos hermanos que hablaban tanto de eso, parecía que eran unos expertos en el tema. Ahí voy a hacer uso. Hablo como hombre, como dice Pablo, hablo como hombre, pues yo soy biólogo de formación, hermano, soy científico de formación. Y cuando yo oía a hermanos hablando de esto de las vacunas y con tanta propiedad, yo los miraba y yo decía, pero ¿de qué están hablando estos hermanos? No entienden ni de lo que están hablando, pero creen que saben mucho del tema. Y no saben nada, no sabían nada. Sabe mucho que no saben nada. Imagínese usted, y yo oyéndolos, y yo me tenía que quedar callado, a veces, muchas veces, la mayoría de las veces, por no generar esas Contiendas, ¿cierto? esas contiendas y esas divisiones y esas situaciones. Me daba pena ajena de escucharlos hablar porque no sabían de qué estaban hablando, pero lo hablaban con tanta propiedad y querían hacer poner su punto de vista como el verdadero, como que ellos habían oído, que se habían informado, que habían médicos especialistas involucrados en el tema, que decían esto, que decían lo otro. Hermanos, qué pena me da de hablar de eso y no deberíamos de hablar de eso más, porque la vida egoísta solo atesora para sí mismo vanidad. De una vida egoísta no quedará nada, porque todo lo que atesora una vida egoísta es perecedero. ¿Qué va a importar la vacuna a usted ya después de que se muera? Ya se murió. Usted estaba en el Señor o no estaba en el Señor. Cuando usted llegue al cielo no le van a preguntar, ¿usted tuvo la vacuna o no tuvo la vacuna? ¿Se la puso o no se la puso? Si se la puso, no entra al cielo. Eso no es lo que le va a preguntar al Señor, hermano. Lo que el Señor te va a preguntar es, ¿quién viene? ¿Vienes en Cristo o en quién vienes? Todo lo perecedero se acaba en esta tierra, hermano. Todo lo de ese viejo hombre perece con él sobre esta tierra. No nos hagamos bolas con eso. No estamos llamados todavía a bobear con esas cosas y el diablo es feliz viendo cómo los hermanos se enredan y pelean con esas cosas, las divisiones que se formaron, los escándalos que se formaron, las confusiones que se formaron entre los hermanitos más pequeños que eran confundidos, que no sabían a quién oír. Eso llamaban, hermano, me pongo, no me pongo, ¿será que me voy a perder si me pongo eso? Usted no sabe cómo fue la cosa y yo sé que algunos sí lo vivieron. Hermanos, la vida de Dios, como nos está mostrando aquí el apóstol Pablo, la vida del que tiene a Dios no es egoísta. Ahora, como la vida de Dios en nosotros no es egoísta, ¿sabe qué recibe la vida de Dios en nosotros? Desprecio, rechazo y condenación por la vida del yo. La vida del yo, la que está centrada en el viejo hombre, la que proviene del Adán irremisiblemente, va a producir contra la vida de Dios desprecio, rechazo y condenación. Por eso murió Cristo. En desprecio, rechazo y condenación, porque el yo se superpuso y quería opacar la gracia. Pero nunca las tinieblas van a derrotar la luz verdadera.
Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios. ¿De quién recibió Cristo los vituperios? De esas vidas egoístas, de esas vidas que estaban centradas en sí mismas, de esas vidas que estaban pensando era en su beneficio, de esas vidas que no podían aceptar lo que Cristo estaba expresando. ¿Y qué era lo que Cristo estaba expresando? Cristo estaba expresando era la vida misma de Dios, porque la vida se nos manifestó. La vida vino y se nos manifestó. La vida de Dios vino y se nos manifestó y estuvo con nosotros. Pero dice que los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Eso lo dice el Señor. Eso lo dice el Señor allá en el Salmo 69:9. Voy a leértelo en otra versión. La versión Dios habla hoy dice, porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo. Al contrario, en él se cumplió lo que dice la Escritura, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Pablo aplica ese Salmo 69:9, se lo aplica a Jesús, porque es un salmo davídico, pero se lo aplica a Jesús. Los reproches, las burlas, las críticas de quienes reprochaban a Dios cayeron sobre el mismo Cristo. Todo sucedió y todo le pasó a Cristo por razón de su obra. Usted sabe que el Señor vino, fue rechazado, y fue rechazado por ese yo corporativo, ese yo colectivo del hombre caído. Por ese fue rechazado. Pero el Señor con su vida, con la manifestación de su vida, con la expresión de la vida de Dios, comenzó a labrar un camino. ¿Cuál fue el camino que el Señor comenzó a mostrar? El camino de la comunión, el camino de la común unión. ¿Cuál es ese camino, hermanos, de la comunión? La unidad. Exactamente, hermana Mari Santa Cruz, esta noche estás como sintonizada. Estoy Cuando el hombre cayó, allá en el lugar de la comunión sagrada que había entre el Padre, el Hijo, el Espíritu y el hombre, había una comunión sagrada en el huerto. Pero cuando el hombre cayó, la elección fue escoger. ¿Qué fue lo que escogió el hombre? Hacer de sí mismo el centro que iba a mover su existencia. Dios no nos creó para que fuéramos centro. ¿Sabían ustedes eso? Dios no nos creó para que fuéramos centro. ¿Sí estamos de acuerdo en eso, hermanos? A ver, hermano Wilson, ¿usted qué entiende allí? Claro que sí, mi hermano. Muy claro, porque Él nos creó para su gloria, de la cual fuimos destituidos, para que fuera manifestada la vida de Dios en la vida nuestra. Y el hombre pues escogió vivir para sí mismo, y por eso pues el versículo que acabamos de leer, Cristo viene entendiendo la voluntad del Padre, no vivió para sí mismo, mi hermano. ¿Sabes por qué comienzan los grandes conflictos? Porque queremos ser el centro. Nosotros desde que nacemos en este mundo queremos ser el centro. Y Dios no nos creó para que fuéramos el centro. ¿Cómo les parece? Como el hombre eligió ser el centro, pues el resultado fue la pérdida de la comunión. No solo la comunión con Dios, o sea, con nuestro Hacedor, sino que el hombre perdió comunión con su semejante, con los semejantes. Con la primera que comenzó a tener problemas fue con su mujer. ¿Cómo le parece a usted que ahí comenzó a tener los problemas de marido y mujer? ¿Dónde comenzaron? ¿Dónde comenzaron los problemas de marido y mujer? De esposo y esposa. ¿Dónde comenzaron los problemas? En el huerto. Bueno,
O sea que cuando hablamos de problemas de pareja no estamos hablando de nada nuevo. Cuando estamos hablando de incompatibilidad de caracteres, no estamos hablando de nada nuevo. Eso es tan viejo como la historia del hombre sobre esta tierra. ¿Estamos, hermanos? Y eso fue el resultado de la pérdida de comunión. No solamente el hombre perdió comunión con su hacedor, sino con su pareja, con su semejante, pero no solamente con su semejante, sino con la tierra, con su entorno, con su hábitat, con su ambiente. Por eso es que el hombre es un depredador, ¿no? El hombre está acabando el planeta. Mire usted cómo está el planeta hoy en día. ¿Y por qué será eso? Porque el hombre perdió también esa realidad. Entonces, ¿qué quiere decir que el hombre, cada uno quiere hacer? Cuando es el centro, cada uno quiere hacer lo que quiere, como quiere, con quien quiere, a donde quiere, a la hora que quiere. Cada uno lo quiere hacer así. Por eso es que la palabra de Dios en Isaías dice, cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino. Cada quien busca hacer su propia voluntad en lugar de buscar, bueno, ¿y qué será lo que dice Dios acerca de cómo es que tenemos que vivir? Y es obvio que si estamos haciendo lo que nosotros queremos, pues estamos haciendo nuestra propia voluntad. Y en un mundo donde hay tantos seres humanos, hay tantas voluntades como seres humanos hay. Y donde uno quiere hacer una cosa y el otro quiere hacer otra cosa, ¿qué es lo que se va a presentar? A ver, díganme ustedes, ¿qué se va a presentar? Siempre la división. Claro, cada quien quiere imponer su propia voluntad. Cada quien quiere hacer lo que quiere. Hay una lucha de voluntades. Por eso el mundo es un lugar donde hay tensiones, donde hay barreras, donde hay sospechas, donde hay malas interpretaciones, donde hay disgustos, donde hay conflictos, donde hay guerras. Nadie quiere ceder ni negarse. Esa es nuestra realidad humana. Y a veces eso es lo que pasa en la iglesia. No vamos muy lejos. En el ámbito de los hermanos, pues eso quiere meterse siempre. ¿Y cómo logra meterse siempre en el ámbito de la realidad de Dios cuando nos estamos en esa comunión con los hermanos? ¿Por dónde se mete eso? ¿Por dónde logra introducirse eso? Dígame usted. ¿Cómo se introduce eso? Nosotros tenemos al Señor y tenemos esa vida del Señor en nosotros y estamos en una comunión, somos uno, somos hermanos. Pero ¿por dónde entrará entonces esto que yo les digo a ustedes de conflictos, disgustos, sospechas, barreras, todo eso? ¿Por dónde entra? ¿Por dónde se mete? Corazón, mente. A ver, el hermano José. Mi hermano, pues yo pienso que a través de la mente y llega al corazón del hombre y ahí es donde surge todo. Ya. ¿Eso no se llamará carne? ¿No es a través de la carne que se va metiendo? A través de tu carne y de mi carne, ahí es donde se encuentra ese terreno. ¿Sí estamos o no estamos? Y quiero decirte algo, a lo que no es inmune la iglesia. ¿A qué no es inmune la iglesia? ¿La iglesia tiene una inmunidad contra la carne? Es una buena pregunta. ¿La iglesia tiene inmunidad contra la carne? ¿Qué piensan los hermanos? Ya quisiéramos, hermano Carlos. Ya quisiéramos que hubiera esa inmunidad, pero resulta que cuando nos reunimos con la iglesia, no es que vamos a la iglesia, ¿no? Sino que nos reunimos como iglesia. Pero siendo hombres que tienen las dos naturalezas, cuando nos reunimos en la iglesia, allí en esa reunión van a confluir tanto el hombre espiritual como el hombre carnal o el hombre natural. ¿Cómo le parece a usted? ¿Sí confluyen o no confluyen? ¿O usted ha llegado a compartir con los hermanos y eso entra usted en otra dimensión? ¿Qué piensan ustedes? Hay oposición. Carne y espíritu, sí hay oposición, como dice el hermano. No puede haber. Claro. No puede haber comunión. ¿Cómo va a haber? Exactamente. Entonces,
¿qué pasa? En la iglesia no hay esa inmunidad contra la carne y entonces hay lo espiritual, pero hay también lo natural. Y lo espiritual está en mí, pero también está lo natural. Lo espiritual está en tu hermano y también lo natural. No podemos negar esa realidad. Los más débiles, Pablo está hablando de los más débiles, todavía permanecen centrados en las cargas y demandas del viejo hombre. Por tanto, se presentará conflicto porque estos que están centrados en cargas, demandas del viejo hombre, No han nacido de nuevo por eso. ¿Sí? bueno, sí es que han nacido de nuevo, hermana, no es que no han nacido, sino que tienen todavía carne. Como son débiles, están centrados en las cargas y demandas del viejo hombre, por tanto van a presentar conflicto, porque quieren vivir la vida nueva desde la vieja vida y de igual manera imponerse e imponer sus criterios. ¿Sí me estoy entendiendo qué es lo que Pablo está aquí tratando de decirnos, hermanos? Este es un mensajote el que está diciendo Pablo aquí, cuando dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Está hablando de una realidad entre el hombre espiritual y el hombre natural, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, volvemos al asunto que Pablo estaba tratando, ¿no? Como existen estos hermanos centrados en las demandas y las cargas del viejo hombre, porque el viejo hombre quiere mantener cosas para tratar de agradar a Dios. Eso es natural del viejo hombre. Siempre va a ser así. Ya, eso lo vemos desde la lucha entre Caín y Abel. Esa lucha está entre el viejo y el nuevo hombre, el del viejo corazón y el del corazón según el Señor. Y entonces desde la vieja vida, este hermano que es más débil en la fe quiere tratar de agradar a Dios y quiere tratar de hacerlo. Y bueno, no es que sea terrible que él si quiere comer legumbres para tratar de agradar a Dios o si quiere guardar un día para tratar de agradar a Dios, pues él lo está haciendo para el Señor porque está colocando ahí su corazón, ¿no? Entonces existe la tendencia, decía Pablo, de que los maduros menosprecien a los menos maduros y los menos maduros juzguen a los maduros. Ah, mire, el uno va a decir, no, este hermanito todavía está que guardando que para el Señor este día no, este hermanito está mal, ¿no? Ni para qué. Y en cambio el que está en el otro lado, que es el hermano menos maduro, cuando ve al más maduro haciendo cosas, que dice, ¿cómo él hace eso? ¿Cómo es que él come eso? ¿Por qué come eso? No debería hacer eso en este día es para el Señor. Entonces dice, no los juzgue. Entonces, hermanos, ¿qué lección está dando Pablo? La casa de Dios está llena de diversas edades espirituales. Están débiles y los más fuertes. ¿A qué están llamados los más fuertes? Pregunta así para la sala. ¿A qué están llamados los más fuertes? A soportar a los débiles. ¿Qué dice Adelmo, hermano? A soportar a los débiles, hermano. A soportar a los débiles, dice el hermano Adelmo. A ver, el hermano Andrés, que hace rato no lo veía. Hermano, a orientar, a exhortar, con paciencia. A alentar. El hermano Adelmo dice a soportar. Bueno, a veces tenemos que sufrir la carga de la inmadurez. Estar allí, ¿no? Oír esas situaciones y orar y decir, bueno, Señor, esperemos. Entonces Pablo está queriendo decirnos a nosotros que en esas situaciones debemos de ser muy, muy prudentes en esas situaciones sobre opiniones y cosas que se presentan. A veces también en la iglesia, en medio de las reuniones se presentan asuntos de política
y comienza entonces el uno a meter esta cuestión y el otro a meter la otra y a meter Tremendo eso. su sintonía. ¿Han vivido eso o no han vivido eso? Y los hermanos se van calentando por ese asunto. Y entonces uno dice, entonces la iglesia no debe de hablar de política, los hermanos no deben de hablar de política, depende, yo diría, depende de con qué hermano yo esté hablando de eso. Si usted encuentra que es un hermano débil en la fe, yo creo que ni toque ese tema porque van a terminar en un problema. Porque eso pasa. Hay hermanos que se irritan y se molestan con eso. ¿Y para qué usted va a tocar ese tema? Pero si usted lo puede hablar libremente con un hermano, si hay madurez para hablar del asunto, y no es la madurez por tratar de imponer su criterio, porque no se trata de imponer su criterio, sino tratar de ver lo que el Señor es el que piensa, qué es lo que dice el Señor a través de su palabra, a través de ciertas posturas políticas. Eso ya es otra cosa. Ahí sí no puedo ponerme partidista, sino cuál es lo que el Señor mira acerca a través de ciertas concepciones políticas o doctrinas políticas o filosofías políticas. Eso ya es otro asunto, pero eso ya es para tratarlo en otro ámbito, ¿no? Porque generalmente los hermanos se quedan en el ámbito de debatir por sus propias preferencias o por sus propios criterios o por sus propios beneficios, y de eso no se trata. Bueno, creo que ahí vamos entendiendo de qué es lo que Pablo está hablando. Sigamos entonces. Vamos a leer del versículo 4 al 6, porque aquí tenemos una misma idea en este versículo desde el 4 al 6. Mire lo que va a decir Pablo, y justamente nos va a decir a que nos animemos a la madurez, que nos animemos a tomar partido en cosas y hablar maduramente en cosas, porque dice Pablo, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo les parece a ustedes el equilibrio que trae Pablo, hermanos? ¿Cómo les parece ese equilibrio? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Ojalá que todos avanzáramos y pudiéramos hablar de temas y de hablar, sí, de cosas sin contender en opiniones, pero comenzar a tratar las cosas desde la profundidad de lo que el Señor quiere que nosotros tengamos asentado en nuestro corazón y que no nos desviemos por tonterías ni a izquierda ni a derecha, sino que nos centremos todos fijamente en el Señor. ¿Qué partido político, qué deseo político, qué bienestar político? Nada, centrémonos en el Señor. Que esto es lo que le va bien a los unos, le va bien a los otros. No, nada, nuestro centro es el Señor. ¿Sí me hago entender, hermanos, o no? Amén, amén, amén. Centrémonos es en el Señor. Y si vamos a tratar un asunto, pero un asunto centrado en el Señor, no centrado en nuestro criterio, en nuestra percepción, en nuestra ideología, es centrado en el Señor. Ahí podríamos tratar un asunto de una forma madura en el Señor. ¿Y por qué dice Pablo esto? Porque las cosas que se escribieron antes, la palabra de Dios es para nosotros. ¿Para quién nosotros? Los hijos de Dios. Dios no nos ha dejado oscuras, hermanos. Dios no nos ha dejado sin instrucción. Hoy estaba oyendo, mientras estaba desayunando, estaba oyendo una noticia, ¿no? Aquí en Cali, la clínica Fundación Valle del Lili está metida en este momento en un problema judicial porque la clínica le hizo un cambio de sexo a una, no sé si era una niña o un niño, a una niña. Le hizo un cambio de sexo la clínica. Claro, con sus papás fueron partidarios. La niña fue partidaria. Y ahora, ya después de ciertos años, se arrepintió, que quería tener un hijo, que yo no sé qué más, y que iban a ponerle una demanda a la clínica por haber hecho eso sin haberlos a ellos hecho lo suficientemente conscientes del asunto.
Imagínense ustedes, hermanos, lo que estamos viviendo en este mundo, ¿no? Y en eso los cristianos a veces estamos enredados también porque no sabemos a veces cuál es nuestra opinión que debe venir realmente de la palabra de Dios en madurez para nuestra vida, ¿no? Porque Dios no nos ha dejado oscuras, Dios no nos ha dejado sin instrucción, ni nos ha dejado sin consuelo y sin esperanza. Dios no nos ha dejado sin mapa. Él nos ha dejado ejemplos con ilustraciones vivas y precisas de cómo vivir para su gloria y para su honra. Y en la medida que crecemos espiritualmente, vamos entendiendo más de qué se trata eso de que seamos hijos de Dios en la tierra y de qué se trata eso de que tenemos que ver y vivir más la realidad del cielo en la tierra y de lo que estamos llamados de cómo tener nuestro parámetro con los pies en la tierra y los ojos en el cielo. ¿Estamos, hermanos? Estas cosas fueron escritas para nosotros, para nuestra instrucción, las cosas que habla el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza, para estar nosotros confiados. Por eso es que el apóstol Pablo dice que toda la escritura es útil para enseñar. Y Pablo dice, porque las cosas que se escribieron antes fueron para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, vea lo que dice Pablo, incluye paciencia, porque en tanto nos son reveladas más las cosas, mientras tenemos el panorama completo, pues tenemos que tener paciencia. Consuelo, recibimos aliento. El creyente, el Hijo de Dios, cuya mente está entrenada en las Escrituras y cuya mente está sumergida en la palabra de Dios, encontrará aliento para perseverar y permanecer fiel a Dios en las circunstancias más difíciles. El Hijo de Dios va a comenzar a tener discernimiento y en vez de estar hablando sobre asuntos y discutiendo sobre opiniones, está más centrado y cuando da una opinión la habla desde un punto de vista pesado y profundo, no opiniones desde su propio corazón, desde su propia naturaleza carnal, porque lanzamos muchas veces opiniones desde allí. ¿Estamos, hermanos? Y dice que porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. O sea, somos animados ¿a qué? A confiar en Dios, a perseverar hasta que todos vamos creciendo, a esperar hasta que todos crezcamos hasta la estatura del Hijo de Dios. Tenemos que irnos esperando que la obra de Dios se está desarrollando en cada hijo de Dios y tenemos una esperanza que no avergüenza. Bueno, por ahí el hermano Alex levanta la mano. ¿Qué dice, hermano Alex? Bueno, mis hermanos, buenas noches, ya habíamos saludado. Que me llama mucho la atención después del 5, que pues está Pablo llevándonos a algo que el Espíritu le revela que era el sentir de Cristo, porque dice que ese mismo Dios de paciencia y de consolación nos dé el mismo sentir que tuvo Cristo, y dice más adelante, para que unánime es una voz glorifiquéis al Dios, o sea que el sentir que tuvo Cristo durante toda su permanencia era glorificar al Padre. Entonces, en eso está centrando como Pablo eso, ¿no? Que lleguemos a eso, a través de la paciencia, la consolación, que es el Espíritu Santo que nos lo lleva, a que nos centremos en ese mismo sentir, lo que tú estás diciendo, no girando en cosas accesorias, ni enredándonos en argumentos, ni en doctrinas, sino sentir el sentir de Cristo, y que era lo que hacía Jesús. Todo lo que hacía era para glorificar al Padre. Entonces pienso que Pablo aquí pues los estaba llevando en esa época y en esta también a lo mismo, ¿no? A que nos centremos más bien en las cosas que glorifican al Padre y no en lo que nos causa división. Bueno, qué bueno, mi hermano Alex, qué bueno que lo comentas y lo dices, sí, señor, porque fíjate que eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En vez de pelear que si la vacuna sí o que si la vacuna no, en vez de estar tonteando en eso, en vez de estar pensando que si la izquierda o si la derecha, en vez de estar peleando con ese tipo de cosas, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Si usted va a discutir por eso, si usted se va a calentar por eso, pues ni siquiera
se ponga a hablar de esas cosas, hable de otra cosa que glorifique más bien al Señor en su vida. Y con esto no estoy diciendo que no podemos hablar entonces de temas como le estoy diciendo. A ver, hermana Mari Santa Cruz, que levanta la mano. Sí, díganos, hermana. Paciencia, la consolación de las escrituras, como lo que dijo el hermano también, y glorificar al Padre, ¿cierto? Entonces Sí, aquí entramos en la verdadera unidad. sí, Señor. Porque en la carne vamos a encontrar división. Que hablemos de temas políticos o todo ese otro tipo de temas de conspiraciones, que a veces los hermanos se meten en esos temas, que las conspiraciones, que el colapso, que yo no sé qué, que el planeta que viene a estrellarse contra la Tierra, que llega ahorita en noviembre o en diciembre. Bueno, todo ese tipo de cosas, bueno, las podemos hablar, pero no podemos perdernos allí, diluirnos allí, meternos allí, estar pendientes de la Agenda 2030, metidos todo el tiempo yendo de la Agenda 2030, de lo que está haciendo la Agenda 2030, la ONU, la yo no sé qué y todo. Si nos metemos y nos enfrascamos en eso, mi hermano, terminamos perdidos. Por favor, hermano, no es tiempo. Sí, sí. No te estoy diciendo de que de pronto no conozcas de esos temas. Claro que puedes conocer, a veces puedes dar una opinión. Si sabes que eso va a calentar a un hermano, pues mejor guárdate la opinión. Pero si hay madurez para manejar ciertos asuntos, los manejamos porque si somos hermanos maduros vamos a poder hablar de muchas cosas, pero nunca descentrados de la verdad. Nunca descentrados de la verdad, hermanos. ¿Estamos? Pablo Amén. está diciendo allí que desea que las diferencias y las posturas no relevantes pues no fueran causas de divisiones. Por eso él va a decir, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, para que unánimes a una voz. Fíjense, Pablo apela a una metáfora. ¿Cuál metáfora está apelando Pablo allí? ¿A qué metáfora se les parece a ustedes de lo que él está hablando? Él está hablando como en términos musicales. Cuando él habla de que unánimes a una voz, está hablando como de algo musical. La armonía es algo que está relacionado con la música, ¿no? Entonces, la metáfora que está utilizando Pablo allí es que, y la sensación que nos da, es que todos los cristianos, todos los que estamos caminando juntos en el Señor, todos los que hemos estado en la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Dios y Padre, todos aquellos que hemos entrado a caminar juntos, la sensación es que todos cantemos la misma canción, aunque cada uno de nosotros puede en un momento dado estar cantando en diversos tonos la misma partitura. ¿Sí me hago entender, hermanos? Yo no sé si usted entiende algo de música, mi hermano, pero es así. Igual cuando usted oye los instrumentos musicales en una orquesta o en una sinfónica, de acuerdo a la melodía, a la armonía que hay, pues cada uno de los instrumentos toca, y aunque toca algo muy particular del instrumento, eso hace parte de la misma melodía que estamos escuchando. O sea, mi hermano, que estemos cantando la misma letra, la misma canción, así unos canten más altos que otros, más bonito, es lo que quiere decir, que de música y no entiendo ni pío. Sí, señor, sí, señor. Hay varias voces, ¿no? Yo no entiendo mucho lo de las voces, pero entre las voces masculinas y femeninas hay diferencias. Y entre las mismas voces masculinas hay diferencias y entre las mismas voces femeninas, pero cuando todos estamos cantando estamos cantando para oír la armonía, la belleza de la armonía, entonces debemos ajustar nuestro tono para coordinarnos entre nosotros mientras interpretamos las cuestiones que son particulares nuestras. Por eso es que Pablo viene diciendo en el capítulo 12 que hay diversos tipos de dones. Acuérdense que del capítulo 12 él nos está hablando de los diversos dones, pero que todos los dones tienen una finalidad. El don en sí mismo no es la meta, y eso lo dijimos ahora
en las conferencias que estuvimos tratando sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha dado a todos nosotros dones. Usted tiene un don, cada uno de nosotros tiene un don, pero no quiere decir que ese don es para mí, para que yo lo utilice en mi melodía, para que yo haga crecerme y sea notoria en la melodía que yo estoy sonando. El don no es una meta, y hay hermanos que quieren buscar los dones como una meta, quieren tener reuniones para tener experiencias, pero no, hermano, el don es un medio y una herramienta que Dios utiliza para que todos entremos justamente en el cuerpo de Cristo a ejecutar nuestras funciones. Hermano Valdemar, a ver si lo vimos ahora, porque tenía el micrófono ahora malo. Lo escuchamos, hermano. Bueno, no lo escuchamos, porque no se abre el micrófono. Sigue teniendo el problema. ¿Me escucha, mi hermano? Ah, ya, ahí sí. Ah, bueno, mi hermano, qué pena, no sé por qué me molestó hoy el micrófono, me tocó utilizar el teléfono, no estaba utilizando el equipo, el computador, porque tenía el teléfono descargado. Hermano, ya que usted está hablando de que todos tenemos dones, ¿qué diferencia hay entre dones y talento? Porque es que ahí me dicen que uno no tiene dones sino talento. Bueno, el don tiene que ver con las cosas que el Espíritu de Dios nos ha dado particularmente a cada uno de nosotros, y es algo necesariamente espiritual. El talento son habilidades naturales, hermano, habilidades naturales. Por ejemplo, yo no puedo decir que Dios me dio el don de tocar la guitarra, no, me dio el talento musical para tocar el instrumento de la guitarra, pero los dones tienen una característica muy diferente a eso, hermano. Los talentos son una cosa y los dones son otro. Talentos son habilidades particulares, ¿no? Algunas personas tienen el talento de patear bien la pelota, y hay otras personas que tenemos como 2 pies izquierdos, o sea, no somos buenos para eso, pero tenemos otros talentos. Tal vez bueno para escuchar, tal vez bueno para jugar ajedrez, no jugar ningún deporte de contacto. Esos son los talentos. Pero dones, la Biblia nos habla sobre los dones y son muy específicos cuando la Biblia nos habla sobre los dones del Espíritu Santo. Espero que haya quedado claro allí, mi hermano. Amén, hermano, y qué pena, aprovecho para saludar a todos mis hermanos que pues no ha podido tener la comunicación. Aprovecho para darles los agradecimientos a todos y a Dios darle la gloria por tener hermanos tan especiales como ustedes, hermano. Un abrazo, mi hermano Carlos. Bueno, gracias, hermano Aldemar, por esos saludos. Esta es publicidad política no pagada. Bueno, el propósito mismo de la iglesia, está diciendo Pablo allí, para que unánimes a una voz, unánimes juntos, así fue el lema de la anterior conferencia aquí en Cali, el ciclo de conferencia, unánimes juntos, llenos del Espíritu Santo cada uno de nosotros, buscando esa llenura del Espíritu Santo, estando dispuestos a hacer la voluntad de Dios, estemos buscando lo que Dios quiere, acercándonos cada vez a ese deseo, todos, ¿no? Todos buscando lo mismo. ¿Qué es lo que el Señor quiere con nosotros? Caminemos, hermanos, avancemos hacia eso, porque el Señor quiere hacer en medio de nosotros su obra, que su Hijo sea formado en nosotros. Pongámonos en esa meta, en ese mismo sentir de buscar que seamos colaboradores con el Espíritu Santo de lo que Él quiere hacer con nosotros, que es que Cristo sea formado con nosotros. Si todos estamos cantando en ese tono, hermano, pues sabemos que estamos glorificando al Señor, porque ¿qué es lo que quiere el Señor? Pues el Señor quiere glorificarse. Y el Padre quiere que nosotros seamos glorificados con Él. Y ese es el objetivo de nuestra existencia. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Según la oración que estaba Pablo aquí haciendo, es que viviendo en unidad como si cantáramos al unísono. Pablo está orando para que los cristianos en Roma, donde habían tanta diversidad, donde había tantos problemas de unidad, donde cada uno estaban cantando por allá y otros estaban cantando por otro lado, que ellos fueran unidos en el propósito de glorificar a Dios juntos,
como si cantaran la misma canción. Así termina ese versículo 6, para que unánimes, a una voz, como cuando estamos cantando una canción, ¿no? Un cántico de alabanza. Cuando todos estamos cantando ese cántico, aunque hay diversas voces, hay voces de adultos, de jóvenes, de niños, de ancianos, pero todos cantando el mismo cántico, se oye bonito, ¿no? Se oye bonito. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor va a ser glorificado cuando estemos buscando lo mismo. Cuando todos vamos con esa conciencia a la reunión, queremos hoy que sea el Señor glorificado. Cuando todos tengamos esa meta, vamos a reunirnos para que el Señor en nuestras vidas sea glorificado hoy, para que algo más de Cristo sea forjado en mi vida, para que yo salga de esta reunión más fortalecido en Cristo, para que yo reciba de los hermanos la provisión de Dios, para que otra poquito de Cristo sea añadido a mi vida y así glorifico al Padre. ¿Eso no sería maravilloso? Pero cuando vamos con diversos intereses a reunirnos, cuando vamos a buscar otras cosas, cuando vamos a buscar, no sé, solamente algunas cosas y no estamos en la meta, creo que ahí estamos descentrados. Versículo 7 de lo que Pablo viene diciendo. Vamos al versículo 7. Hablando de esas diferencias, hablando de ese contender sobre opiniones, hablando sobre maduros, inmaduros, hablando sobre fuertes en la fe y débiles en la fe, Pablo en el versículo 7 va a decir: por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Mire otra vez cómo insiste Pablo allí. No soy yo el que estoy redundando, es Pablo el que está redundando aquí, queriendo que esto sea como un énfasis, ¿no? ¿Por qué debería hacerse eso? ¿Por qué deberían de recibirse los unos a los otros? ¿Por qué Pablo está diciendo eso? ¿Por qué deberían recibirse los unos a los otros? A ver, hermanos, ahí les lanzo la pregunta. Ahí lo dice Pablo, ¿no? A ver, hermano Alex. Pues porque eso glorifica a Dios, mi hermano. Exactamente, ahí lo dice, para aumentar la gloria de Dios, para aumentar la gloria de Dios. Ahí recibimos nosotros mucho ejemplo de hermanos como el hermano Wilson, donde él siempre está muy atento a esa parte de que los hermanos tengan comunión, de que los hermanos se reúnan, de que los hermanos puedan recibir el uno del otro. Eso es un ejemplo que nos da el hermano, ¿no? Ustedes lo han visto y lo han visto en vivo y en directo. Tal como Cristo me recibió, Dios me ha dado el Señor me ha dado la bienvenida a su familia y a su cuerpo, que es la iglesia. Si eso ha hecho el Señor por mí, ¿cómo yo puedo rehusar dar la bienvenida a otro a quien Cristo recibió? Y era el problema que había entre los judíos y los gentiles, ¿no? ¿Usted creía que los judíos querían juntarse con los gentiles? Para nada. Acuérdese del problema que se presentó entre Pablo y Pedro, donde dice allá en Gálatas que Pedro, cuando vinieron los judíos, él estaba, antes de que llegaran los judíos, él estaba muy bien reuniéndose con todos los hermanos, se mezclaba con ellos y comía y nada, todo bien. Pero cuando llegaron los de Jerusalén, llegaron unos enviados, dice que Pedro se apartó y ¿qué tuvo que hacer Pablo? Lo reprendió. Imagínense usted, Pablo reprendiendo a Pedro. Pedro estuvo con el Señor. Pablo no vio al Señor. Pablo no caminó con el Señor. Pablo tuvo una experiencia con el Cristo viviente. Pero Pablo no perteneció al grupo de los 12. Pedro sí. Pero vea cómo es la humildad que había forjado ya el Señor a Pedro, que Pedro tuvo que aceptar su regaño, ¿no? Porque Pablo le dijo delante de todos, o sea, ni siquiera lo llamó aparte, sino que lo reconvino y le dijo: ¿por qué estás haciendo esto, Pedro? ¿Por qué cuando no habían llegado los otros tú estabas aquí alegre, contento, y ahora que llegaron los judíos, ¿por qué ahora entonces te apartas a comer con ellos y no con ellos? ¿Usted cree que eso no estaba pasando en Roma? Pues eso era lo que estaba pasando en Roma, ¿no? Por eso es que estaba diciendo Pablo aquí:
¿cómo puedo rehusar darle la bienvenida a otros? O sea, ¿cómo los judíos podían rechazar a los gentiles, a quienes Cristo los había recibido? ¿Cómo puedo rechazar a una persona que Cristo ha recibido, hermano? ¿Cómo lo puedo yo rechazar? Y la vida de los cristianos en el Nuevo Testamento muestra eso. Esto es lo que muestra, todo lo que comenzó a gestarse. Negarme a dar la bienvenida a los cristianos que no están de acuerdo con todas mis convicciones me impedirá participar en la misión de llevar toda la gloria hacia Dios. De hecho, pues va a lograr impedir el propósito de Dios para mi vida. Yo sé que ahí hay muchas preguntas que comienzan a gestarse porque hay muchos hermanos todavía que tienen problemas en entender que no todo el que dice Señor, Señor es porque es cristiano, ni todo porque el que dice que Jesús es hijo de Dios es cristiano. Hay grupos que no son cristianos, o sea, usted no me puede hablar de recibir en esa misma dimensión a personas que pertenecen a sectas como Testigos de Jehová, como mormones. Me da mucha pena, o los hijos de Dios, así son sectas que sí tienen problemas en las bases doctrinales. O sea, no es que con esto estoy dando yo una apertura para que a todo el que le diga bonito algo de Jesús es bonito, Jesús es el Hijo de Dios, entonces yo estoy abierto a recibir a todo el mundo. ¿Será eso lo que estoy diciendo? No, estoy hablando de hermanos verdaderos, hijos de Dios verdaderos, que todavía en su proceso de madurez tienen de pronto diferencias de opiniones en algunos asuntos, no en las verdades centrales, no en las doctrinas fundamentales. Eso tenga mucho cuidado, ¿no? Tenga mucho cuidado porque ya muchos hermanos han dejado entrar engañadores, han dejado entrar maestros con herejías destructoras que acaban lo del Señor en medio de nosotros. Quiero poner esto de énfasis para que no le pase a usted, porque ha pasado hermanos, dice que no, yo me senté a hablar con ese hermano. ¿Cuál hermano? Pues no, uno que andaba ahí, que unos jóvenes que tienen un letrerito que se llaman Elder, y ellos me hablaron ahí de la Biblia, y yo estuve sentado con ellos y lo recibí porque son hermanos. No, hermanos, no son hermanos. No puedo llamar hermanos. Cuando se ataca doctrinas fundamentales, y usted conoce que es una secta como los mormones. Aquí lo estoy diciendo claramente. ¿Estamos o no estamos? Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. ¿Sí estamos? Amén, amén. Tengo que tener cuidado también, porque si yo tengo esas posiciones en mis opiniones, y yo me creo que yo soy el infalible en mis opiniones, entonces eso me dificulta mantener comunión con otros hermanos, ¿no? Y eso me hace a mí perder parte de lo que el Señor me ha llamado. Por eso es que por allá el Filipenses dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si estoy de acuerdo con Cristo, recibiré con el que Él recibe, amaré como Él ama, perdonaré como Él perdona. Esto del recibir es una palabra que utiliza Pablo, como la que se utilizó en el pasaje de Hechos 28:1, donde se habla de la isla de Malta, ¿no? Donde él fue recibido. Este recibir es tener la posibilidad de escuchar al hermano, es la posibilidad de sentarse con él, es la posibilidad de oírlo, es la posibilidad de escuchar más que sus palabras, escuchar el corazón del hermano, de saber que ama a Dios. Pueda que él crea que el Señor viene y va a arrebatar o va a llevarse a la iglesia antes de tal cosa. Bueno, pero él ama al hermano, él ama a Dios, él ama al Señor, está buscándole, es una opinión que él tiene acerca de un asunto, pero yo lo oigo, yo lo escucho.
Escucho su corazón con relación al Señor. ¿Cómo está él con el Señor? ¿Está buscando agradar al Señor o agradar a los hombres? Son cosas que yo tengo que ir aprendiendo, y en mi crecimiento espiritual, pues se va ejerciendo un discernimiento espiritual. Bueno, avancemos otro poquito. Vamos ya en el versículo 7. Y creo que la idea que vamos a seguir tratando está del versículo 8 al 12. Vamos a leerlo, del 8 al 12. Por tanto, dice el versículo 7, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Si ustedes se dan cuenta, ya pueden detectar cuál era el problema, ¿no? ¿Entre quién era el problema? Ya se los he dicho varias veces, ¿entre quién era el problema? Hermanos. Gentiles y judíos. Exactamente. El problema era entre judíos y gentiles, romanos, creyentes, hijos de Dios, por diferencias, por cosas culturales, por tradiciones, por cosas que habían esas diferencias, pero ya eran hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, habían venido al Señor y ya se tenían que acabar esas barreras. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y Pablo va a decir que había una relación que Cristo tiene con los judíos, por supuesto, y también con los gentiles. No es que los gentiles estuvieran por fuera. ¿Qué es lo que Pablo va a decir? Miremos allí. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Eso a quién le convenía? A los judíos, ¿no? A los judíos. Cristo, durante su tiempo en la tierra, se convirtió en siervo de los judíos o de los circuncidados. Y ustedes saben que la identidad de pueblo de Israel, de pertenecer a la nación de Israel, estaba estrechamente asociada con la circuncisión. Entonces Cristo se convirtió en un siervo del pueblo judío durante su vida y ministerio. Pero, ¿cuál es el pero? Que la obra de Jesús también benefició a los gentiles. Y tal como lo aclara en ese versículo siguiente, ¿no? Porque en Jesús, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios en Jesús? Estaba cumpliendo todas las promesas que le ofreció a Abraham y a los patriarcas. Al enviar a Jesús como el Mesías, se demostró que Dios cumplió las promesas que le hizo a Israel. Ponga atención a eso, hermano. Ponga atención a lo que estoy diciendo. Voy a volvérselo a decir. Que Dios benefició a los gentiles, claro. Como lo dice allí, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad del Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Dónde se cumplieron todas las promesas a los padres? Pregunta para la sala. ¿Dónde se cumplieron todas las promesas a los padres? A ver, hermano. En Cristo. La hermana Mari dice, ¿dónde? ¿En Cristo? No. ¿Y el hermano Adelmo qué dice? Las promesas del Antiguo Testamento que fueron hechas a Abraham. ¿Dónde se cumplieron todas las promesas hechas a Abraham y a los padres? Al pueblo judío. ¿Pero dónde se cumplieron? ¿En quién se cumplieron? En Cristo Jesús se cumplieron todas las promesas. Ah, hermano Javier Sepúlveda, muy bien, muy bien.
yo no sé, ¿lo podemos entender, hermanos? Esto ha sido conflicto para muchos, pero es muy claro. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Él confirma todas las promesas hechas a los padres. Todas las promesas en él son sí. Todo lo que Dios le había prometido a Abraham y a los profetas fue cumplido en él. No le dé vuelta a eso, hermano. No le dé vuelta. La obra de Jesús, todo lo que hizo Jesús, estaba relacionado con el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Y por eso dice la Escritura que en él están reunidas todas las cosas. Todo lo que desea Dios, todo lo que quiere Dios, todo lo que espera Dios, todo lo que busca Dios, está reunido ¿en quién? Respóndame allá el unísono. Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Cuál otra promesa? ¿Cuál otra promesa tenemos que esperar? Si ya está hecho todo, ya fue cumplido todo. Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es, hablándole a todo el pueblo que conocía las promesas. Se consumó todo y hay todavía algunos que están esperando algo más. Yo no sé qué esperan. Ya se consumó todo. Y eso que hizo Jesús nos beneficia a nosotros los gentiles. Es lo que dice Jesús, el versículo. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Hermanos, hermano Alexander. Que ahí da como la sensación de Pablo como volviéndolos pues a la promesa que se le hizo a Abraham, que la promesa era clara, ¿no? Que en él serían benditas todas las naciones. Pero parece ser que los judíos como que pensaban que Dios la promesa había dicho era que en él sería bendita la nación de Israel. Ahí está como Pablo enseñándoles que lo que Jesús hizo en la cruz no era solo para ellos, sino que como estaba escrito, era para todas las naciones, porque pues ahí los pasajes que traen, que habla de los gentiles, es como Pablo haciéndoles caer en cuenta de eso, ¿no? Que la obra de la cruz no era exclusiva para Israel, sino que el Señor estaba cumpliendo la promesa hecha a Abraham, todas las naciones. Amén. Amén. Y en Abraham serán benditas todas las naciones. Y hemos sido benditas todas las naciones desde hace 2000 años. ¿No hemos sido benditas las naciones, hermano? ¿Usted dónde vive? Yo vivo aquí en Cali. Usted vive en Medellín. Usted vive en Roldanillo. Usted vive en Armenia. Usted vive en Pereira. ¿Dónde usted vive? Muy lejos de allá, muy lejos de Israel. Yo vivo lejos. Pero hoy he sido acercado a las promesas. A todas las promesas, porque todas las promesas fueron reunidas en su Hijo. Y si yo tengo al Hijo, pues tengo todas las promesas. Eso es tan difícil, ¿no? Que a veces lo entendamos. Cuando Dios envió a su Hijo como el Mesías, se demostró que Dios le cumplió a Israel con todas las promesas. No hay una nueva tierra. Él es la nueva tierra, hermanos. Todas las promesas hechas a los padres han sido cumplidas en él. Todas las promesas fueron dadas a los judíos. Inicialmente hacían en el antiguo pacto. Dios le daba promesas a su pueblo y Dios le daba todas las promesas a su pueblo. Ahí no teníamos nada que ver con todavía nosotros. Los gentiles estábamos alejados de las promesas. Pero Dios prometió a los judíos que él iba a enviar al Mesías. Los gentiles no teníamos ni idea de eso, no tenían nada de eso en cuenta. Pero el Salvador fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel porque Dios les estaba confirmando las promesas a ellos, primeramente a ellos, no a los gentiles. Y las promesas del reino fueron dadas a los israelitas, no a las otras naciones. ¿Cuáles pactos? Todos esos pactos, el abrámico, davídico, todos, salomónico, todos esos pactos fueron hechos con la nación de Israel, no con las otras naciones. Ahí eso lo tenemos claro.
Entonces, los judíos apelaban a Dios basados siempre en las promesas, ¿no? Bueno, Señor, siempre que oraban, Señor, las promesas que tú dices a nuestros padres, la promesa que diste a nuestros padres. Guarda tu pacto, concédenos tu salvación, acuérdate de tu palabra. Los gentiles no podían apelar a Dios sobre esa base porque las promesas no eran para nosotros, no estábamos incluidos. No teníamos promesas para reclamar nada. Pero, Dios había prometido a los judíos entregarles el Mesías. ¿Cuál es la base a la que podemos nosotros ahora apelar a esas promesas? Pablo lo está diciendo aquí. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios, ¿por qué glorificamos a Dios nosotros los gentiles? A ver. ¿Por qué, hermanos de la sala? El Señor tuvo misericordia de nosotros. Muy bien, ahí muy bien, hermano Adelmo, hermano Alexander. Sí, porque sabemos que la misericordia de Dios es eso, ¿no? Que nos da lo que no nos merecemos. O sea, nosotros no estábamos metidos allí en esa promesa pues que inicial que dio Israel, pero en su misericordia nos metió. O sea, nos hizo también acreedores de esas promesas a un solo pueblo. Exactamente a los dos, hermano Adelmo y hermano Alexander. Los gentiles lo único que podíamos apelar era a Dios basado en su misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. No nos había prometido nada a nosotros y no nos merecíamos sino la ira, como está diciendo el hermano Alex. Ahora, concédenos tu salvación, basada en el hecho de que tú eres un Dios misericordioso. Y Dios en su misericordia, entonces decidió que lo que le había dado a Israel, ahora por haber sido rechazado, nos fue dado. Y en su misericordia nos llevó, en su sabiduría, en su amor nos atrajo. Y todo Dios lo ha hecho para su gloria. Cumplió las promesas a los padres para que su gloria fuera reconocida por todo ese pueblo al cual le dio las promesas. Y nos incluyó en todas esas promesas a nosotros los gentiles para que también diéramos reconocimiento a Dios e incrementáramos más su gloria. Todos los pueblos de la tierra conocerán la maravillosa obra de Dios y por eso todos le tendrán que dar gloria al Señor. Amén, hermanos. Amén. Amén, amén. ¿Lo tenemos claro o no lo tenemos claro? Amén. Por eso es que Pablo va a tomar allí y dice que esto de los gentiles no es que Dios se le ocurrió al último momento, ¿no? Yo voy a mandar al Mesías y vamos a ver cómo arreglo después la situación con los otros pueblos, con los gentiles. Pablo está tomando versos de las escrituras del antiguo pacto que no habían sido revelados, donde hablaba de los gentiles. O sea que Dios tenía en su plan y en su propósito eterno, tenía en cuenta a todos los que no eran de la nación que él había elegido, que fue la nación que guardó, que fue la nación que llevó en sus alas, pero él tenía el plan con todos los pueblos de la tierra. Por eso es que Pablo debe decir, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, y va a decir Pablo, como está escrito, no es que yo me lo estoy inventando, no es que porque Dios me mandó a los gentiles, entonces ahora yo tengo que congraciarme con ellos y bueno, ser buena persona con ellos, porque no, Pablo está diciendo, yo estoy obedeciendo al plan eterno de Dios, al propósito eterno. Yo no me estoy inventando esto. En su gracia Dios me ha escogido a mí, a un judío como yo, ortodoxo, vengo de una tradición, de una religión cerrada. A mí, a ese es que me escogió el Señor, imagínense, para llevar el evangelio a los gentiles. Y entonces Pablo va a decir, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo,
Y otra vez, está citando Pablo varios versos de las Escrituras. Alabad al Señor todos los gentiles y magnificarles todos los pueblos. Y otra vez, dice Isaías, imagínense que Pablo está diciendo y otra vez, y otra vez. O sea, no es que esto me lo estoy inventando, esto ya lo había dicho, ya el Señor lo había manifestado, ya el Señor lo había entregado para que tuviéramos nosotros apercibidos, gentiles, judíos, no nos creamos que esto solamente era para nosotros, sino que Dios tenía en sus planes a estas naciones. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Bendito sea Dios a todos los gentiles que están aquí esta noche en esta sala, porque por su misericordia hemos sido llamados y acercados a él. ¿Te gozas o no te gozas?